que preside la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis. Emanuel, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, por suerte. ¿Cómo ha ido al comercio de San Luis en este feriado largo? ¿Tienes alguna primera evaluación? Mirá, con respecto a algunas cuestiones, más que con el comercio, te puedo dar algunas repercusiones con respecto al turismo, que por ejemplo Potrero Los Funes tuvo una gran concurrencia de turistas, que la verdad que ayuda. Es más, con algunos cabañeros con los que hablaban, decían, es el primer fin de semana largo o el primer momento de la temporada, es que estoy a pleno. Así que, bueno, la verdad que obviamente eso ayuda muchísimo y colabora, pero bueno, veremos cómo ha repercutido también en el sector comercial. Recordemos que por cuestiones de costos y demás, muchas veces el sector comercial, no así el gastronómico, lo que hace es el lunes mantener cerrado, la mayoría mantuvo cerrado, una gran mayoría, el lunes, y el día martes sí muchos comercios abrieron, la gran mayoría abrió. Así que bueno, veremos qué números arroja, pero bueno, esperamos que haya sido un fin de semana positivo, ¿no? Viene muy golpeado el sector comercio, pero a niveles que hace muchísimo que no se ve, y principalmente en lo que es en la provincia de San Luis, ¿no? Uh-huh. Uno tiene opiniones diversas o mensajes diversos respecto del funcionamiento comercial. El gobierno, tanto el nacional como el provincial, si bien sostienen que hay dificultades, hablan de cierta reactivación de la actividad comercial. Mientras tanto, técnicos, especialistas en materia económica, analistas de la situación y los propios comerciantes dicen que si bien puede haber un poco de movimiento, este no es constante a lo largo de todo el mes, y finalmente hablan de que no se recuperan niveles de venta en cantidad de productos respecto de temporadas anteriores. Claro, bueno, es muy cierto lo que está planteando con respecto a el nivel de ventas en unidades vendidas, ¿no? La verdad es que viene el comercio en general en declive. Es más, hace un tiempo salió un informe de CAME mensual, un 9 casi % de caída en las ventas minoristas. Entonces, a ver, la situación es muy grave, se puede ver en la calle, se nota que el consumo está los primeros días del mes y los últimos días del mes con las promociones bancarias del gobierno de la provincia, pero bueno, lamentablemente no está alcanzando y vemos, esta vez sí podemos decir que hay más locales que están cerrando. Es más, justo ayer hablaba con un comerciante que decía, es un gran momento para entrar a la Plaza Pringles y poner un comercio, si es que uno considera que le va a ir bien y que sirve, por los costos de los alquileres, que son elevadísimos, pero hay 4 locales prácticamente. En realidad hablábamos de 3, pero creo que hay uno que no contemplábamos, así que hay 4 locales sobre la plaza principal de San Luis, desocupados, o por desocuparse, en alquiler. Entonces, eso habla un poco también de la situación que está viviendo el comercio de la ciudad, ¿no? Y después, con respecto a lo que decías de la reactivación económica y demás, creo que hay que ser muy claro y saber desglosar. No nos vayamos a datos de consultoras privadas ni nada por el estilo. Veamos datos del INDEC. Cuando uno ve los datos del INDEC, se encuentra con un crecimiento económico, con crecimiento de la actividad económica. Fantástico. Pero, ¿sobre qué rubros hay que verlo? Sobre petróleo y minería. El resto de los rubros están en caída. ¿Nos afecta a nosotros petróleo y minería? No tenemos ni petróleo ni minería en San Luis. Y si lo tenemos, no lo tenemos explotado. Entonces digo, a ver, eso para San Luis no es beneficio, no nos sirve ese esquema. Ese esquema hoy no nos está sirviendo. Entonces, bueno, ahí es donde creo que hay que empezar a desglosar, ¿no? Y ver la cancha completa, ¿no? No podemos solamente llevemos la jerga futbolística, que no soy muy futbolero, pero para que se entienda, no podemos ver solamente el arco nuestro o el otro arco, ver a los defensores y nada más, no, tenemos que ver toda la cancha. Y la verdad es que es una situación muy compleja, con esta idea del gobierno nacional de que se la arreglen los pequeños. No hay diálogo de los pequeños con el gobierno nacional, pero sí vemos que hay un diálogo muy fuerte y un lobby muy fuerte por parte de las grandes empresas. Entonces creo que no hay una equidad ahí en el reparto del diálogo, ¿no? No tenemos, digamos, no te está permitiendo el mismo gobierno nacional
participar de la toma de decisiones, pero sí se lo permite a las grandes empresas. Entonces, creo que el discurso ahí tiene algunas falencias. ¿Cuál es pareciera obvio, pero cuál es la consecuencia que puede tener esta falta de diálogo y de determinaciones por parte del gobierno nacional favorables para el pequeño comerciante? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Directamente el cierre de muchísimos comercios. A ver, a eso me refiero. ¿En qué sentido? Si uno no tiene la capacidad de las instituciones intermedias, como cámaras de comercio, cámaras empresarias y demás, asociaciones, federaciones, confederaciones, no tienen la posibilidad de ser, a ver, que se entienda, el diálogo está, pero ellos tienen sus convicciones y no las cambian. Ni siquiera, a ver, escuchan, pero no toman ninguna idea ni ninguna posibilidad de acción. Entonces, ¿en qué puede derivar eso? En la falta de apoyo hacia el comercio, en la falta de apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas, lo cual nos puede generar una complicación grandísima. A ver, no estamos hablando de que solamente el sector pyme está planteando y comercial pequeño está planteando la competencia desleal que en muchos casos pasa, otros han tenido que readaptarse con lo que es las plataformas chinas. Algunos se han readaptado y han dicho, bueno, en vez de comprar localmente, me doy vuelta y compro a China y vendo en mi comercio y subsisto. Pero tarde o temprano va a empezar a caer la mano de obra y tarde o temprano no vas a tener ni quien te compre lo chino. ¿Me explico? Creo que ahí es donde hay que generar un equilibrio, ¿no? Y buscar la forma de que todo sea perdurable en el tiempo, ¿no? Es decir, no es que estamos cambiando modalidades de comercialización y que puede ir a un cambio de costumbre. Esto va a tener consecuencias en el funcionamiento social. Por supuesto que las va a tener. Las va a tener, seguramente que las va a tener, y es más, yo creo que ya se están viendo en gran medida. Vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que el plan es hacer todo de manera drástica y no funciona de esa manera. Te voy a dar un ejemplo. Al sector pyme le dicen, usted tiene que ahora salir a competir con el mundo. Bien, bajan los aranceles, los productos importados salen más baratos, pero nosotros no nos bajan los impuestos, no nos simplifican ninguna cuestión burocrática, no nos simplifican en nada. Todo eso se plantea desde las cámaras empresarias al gobierno nacional. Por supuesto que se plantea, ¿no? Sí, pero es nuestra forma, es nuestra ideología. A ver, es un gobierno fanático de sus convicciones y sus ideales. Después podemos charlar un montón de otras cosas, pero es un gobierno fanático que está convencido que ese es el camino. Y para nosotros, viendo la realidad en 2 años de lo que está pasando, yo no sé si es el camino, ¿eh? No creo que debería haber sido, siempre se ha aprobado la receta en la Argentina. A ver, la gente más grande que nos está viendo que recuerde un poco, siempre se ha aprobado la receta, lo de afuera es mejor, traigamos de afuera. Bueno, perfecto. ¿En qué terminó todo? En que después hubo que poner aranceles de vuelta, la mano de obra se hizo polvo en la Argentina, la gente no conseguía trabajo. Hoy estamos en una idea de país abierto cuando todos los países se están cerrando. Por lo menos en lo personal me hace un poco de ruido eso, ¿no? Siempre, acá en la Argentina, que se miró tanto a Estados Unidos está protegiendo su industria nacional y nosotros siempre estamos en contra de nuestra industria nacional. ¿Y hay alguna manera de, morigerar esos efectos mediante políticas locales? ¿Se podrían hacer? ¿Qué está faltando? Sí, por supuesto que se podrían hacer, a ver, no tanto locales, sino más nacionales, ¿no? Desde lo local es mucho más complejo. Pero desde lo nacional, por supuesto que se podría hacer. Se podría buscar un equilibrio, una apertura paulatina, una baja de aranceles paulatina, acompañado de un esquema en donde el sistema financiero acompañe con la cuestión crediticia para poder mejorar la tecnología de las empresas, que el mismo gobierno baje la carga impositiva para las pymes para que de esa manera pueda ser más competitivo. Hay empresas que son altamente competitivas en la Argentina,
pero cuando uno lo analiza con la parte de impuestos, se le complica muchísimo. No, y te hablo pymes, yo no hablo de Arcor, no hablo de grandes empresas. Son muy competitivas, pero la realidad es que la carga impositiva y la presión fiscal es enorme. Entonces, creo que ahí es donde hay que trabajarlo. Y localmente, bueno, es mucho más complicado, ¿no? El gobierno provincial lo que está planteando es que hay una caída en todo lo que refiere a la recaudación y, bueno, y lamentablemente San Luis hace muchos años y hoy es una provincia que en gran medida depende del empleo público. Si el empleo público está decaído, por no tener recursos, según dice el gobierno provincial, no tienen mejores salarios y demás, bueno, eso repercute muchísimo en lo que es el consumo en la provincia, ¿no? Para terminar, recién tuviste una expresión que sobre la que quiero volver, porque sería la primera evaluación, al menos que yo escucho, que no proviene del gobierno sobre una política del gobierno. Mencionaste que hay dos momentos en que hay actividad en los comercios, al principio de mes y hacia el final del mes, con las promociones que se hacen usando la vinculación del agente financiero que tiene la provincia de San Luis. Efectivamente, esas políticas como las que ahora se anuncian con vigencia de entre hoy y pasado mañana y entre el 3 y el 4 de marzo para favorecer la venta de artículos escolares, ¿eso funciona? ¿Está funcionando efectivamente? Funciona, pero hay complicaciones operativas que ya la hemos planteado en su momento. A ver, ¿a qué nos referimos con complicaciones operativas? Primero, creo que hay que darle, consideramos, un factor sorpresa, por decirlo de una manera, porque si no, ya directamente la gente no consume esperando ese momento de las promociones. Entonces creo que ahí no ayuda al consumo de todo el mes y en general. Eso por un lado. Por el otro, lamentablemente se está viendo de una mala calidad de atención en esos 3 días. Las distribuidoras, por ejemplo, triplican sus ventas en esos 3 días y no llegan ni siquiera a reponer las góndolas, porque hay cola afuera, la gente está mal atendida, en pleno verano, sufriendo de calor fuera de los comercios. Genera muchas complicaciones, principalmente cuando hablamos de la parte de alimentos. Entonces creo que ahí hay que trabajarlo de alguna manera más inteligente, tal vez buscar alternativas para que sean más días durante el transcurso del mes y de esa manera poder trasladar ese consumo de 3 días tan intenso en varios días al mes, aunque el costo sea el mismo para el Estado, buscar la forma de que el costo para el Estado sea el mismo. Nadie está diciendo acá que inyecte más dinero al Estado, porque realmente está inyectando muchísimo, ¿no? con estas promociones. Pero en principio esto funcionaría, habría que hacer esos retoques que nosotros lo hemos planteado, pero bueno, no ha llegado a buen puerto, ¿no? Pero creemos que esas cuestiones hay que hacerlas, porque también en la realidad quedamos mal, es algo necesario, son promociones necesarias hoy por cómo está el consumo, en la caída del consumo que hay, pero a la vez estamos brindando un pésimo servicio y no es la idea del sector comercial, ¿no? Lo hemos hablado con muchos comerciantes que están viendo esa problemática, hasta esto de la reposición, ¿no? No llegan a reponer un pallet de azúcar en la distribuidora porque se vacía. Tienen que triplicar las ventas, no tienen espacio para colocar tanta cantidad de mercadería en las distribuidoras porque saben que unos días antes se tienen que preparar porque tienen 3 días de ventas triplicadas. Entonces, ojo, triplicadas y mermadas en el resto del mes. Entonces, me explico lo que quiero decir. Es un esquema complejo que habría que trabajarlo y pulirlo un poco, aunque va muy bien. ¿Y suele ser muy sectorial o no? Digamos, es sectorial las promociones, por ejemplo, carnicerías. Claro, carnicería, todo lo que es la parte de alimentos con distribuidoras, mercados y demás. Hay almacenes que también se han sumado. Después tenemos todo lo que es la parte gastronómica, tenemos la parte de indumentaria, que ahora es muy importante con el inicio de las clases, ¿no? Es clave la parte de indumentaria en esta época del año. Así que, nada, obviamente va a haber un consumo importante, pero bueno, tenemos que ver cómo buscar la forma de mantener una buena calidad de atención también, ¿no? Cuidando estos aspectos que tú mencionas como por lo menos observaciones, ¿está sirviendo entonces está funcionando, sí. Está funcionando.
vuelvo a lo mismo, es lo que termina ayudando a tener un mes un cierre de mes completo cuando uno lo ve un poco mejor. Pero bueno, la situación es grave. Es grave con respecto, vuelvo a lo mismo, lo ves ya con cierres de locales en el centro, ¿no? de la ciudad, pleno centro. Emanuel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por la información que ha sido muy rica. Emanuel López, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, estuvo aquí en Nada Secreto. Compromiso con la verdad y respeto por los hechos. Mario Otero, en Nada Secreto, hasta las 9:30.